Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Pues estamos aquí nuevamente a través de esta plataforma y todo gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y agradecemos mucho y por eso yo quiero invitar a cada uno que hagamos una breve oración para pedir que Él respalde, que Él confirme todo lo que hayamos de hablar en, en esta enseñanza, en esta predicación. Oremos. Amado Padre, primeramente damos muchas gracias por tu presencia. Tu presencia es indispensable en todo este tipo de eventos, Señor, y yo por eso te quiero pedir para que respaldes y confirmes todo lo que hayamos de hablar en esta predicación. Señor, ayúdanos porque te necesitamos y por eso yo te pido para cada una de las personas que han recibido una invitación, que están viendo esta enseñanza, que tú les puedas ayudar. Todo esto, como dice la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, pues el título de este mensaje, la verdad los hará libres. ¿Cuál es objetivo? Precisamente que las personas se puedan dar cuenta que están prisioneros, que están esclavizados, que están bajo el dominio de la maldad y necesitan ser liberados. Por eso vamos a leer un pasaje en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice así de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Está hablando aquí, dice, del Dios verdadero, del Dios de Israel, del Dios que hizo todas las cosas. Dice, en quien tenemos redención. En el Dios vivo y verdadero es en el que tenemos redención. Dice, por su sangre, por medio de su sangre, dice, el perdón de los pecados. Para muchas personas, ¿verdad? El hablar de redención a lo mejor no lo entienden y por eso me tomé la tarea, ¿verdad? Porque pues son palabras que en nuestro lenguaje no usamos muy frecuentemente y a lo mejor no podemos entender. Y es importante, ¿verdad?, el poder entender lo que significa la palabra redención, ¿verdad? Porque dice aquí, en quien tenemos redención, lo pongo con letras azules, y si tú no entiendes lo que es redención, que es la acción de redimir, pues se pone más complicado, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir redimir? Por eso traje del diccionario de la lengua para poder entender un poquito y darnos una idea de lo que el Dios vivo y verdadero, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, aquellas personas, ¿verdad?, que dicen, pues yo sí creo en algo, en un ser superior, en algo así, pues no sé. Bueno, para que puedas entender lo que ese Dios poderoso puede hacer, puede redimirte, puede vamos a ver lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, por la sangre es por lo cual podemos ser redimidos. Dice de qué, del perdón de los pecados. Si leemos lo que quiere decir la palabra redimir, dice aquí primeramente librar, eso quiere decir redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación. Dice librar, o sea que la persona está bajo el dominio, está prisionera, está bajo el efecto a lo mejor de, como dice aquí, librar a una persona de una obligación. La persona tiene que hacer eso. Por ejemplo, tiene una deuda muy grande y tiene que estar trabajando y trabajando, como en la esclavitud. Las personas tenían que estar trabajando y trabajando. ¿Para quién? Para su amo, porque era una obligación que tenían que hacer ellos. Y cuando alguien los libraba de la esclavitud, pues estaban redimiendo a aquellas personas, ¿verdad? O por ejemplo, de un dolor o de una situación muy penosa.
Hay personas que están en una situación así penosa y tú les puedes ayudar, les puedes librar, y pues eso hiciste precisamente, redimirlos. Otra definición que podemos tener, una segunda, dice: conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud, lo que estábamos hablando ahorita, mediante el pago de un precio. La persona puede decir: oye, ¿cuánto quieres para que dejes en libertad a esta persona? Es que ella me debe mucho y me tiene que pagar. ¿Cuánto es? Ella no va a poder pagar, por eso yo te digo cuánto es. Tú le estás redimiendo. Podemos entender un poquito cuando hablamos de redención, ¿verdad? Porque si estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, entonces ahora sí podemos entender. Dice aquí: en quien tenemos redención, o sea, que Él nos da libertad, que Él nos ha librado. Dice: ¿por medio de qué? De un pago. ¿Cuál fue este pago? Por su sangre. Y lo que obtenemos, dice aquí, es el perdón de los pecados. Por eso, hoy cuando hablamos, ¿verdad?, de que el título de este mensaje, la verdad los hará libres. ¿A quién? Pues a aquellas personas que están bajo una condición como estas. Las personas pueden decir: pues bueno, yo no estoy en esta condición. Por eso la importancia. Una tercera parte de esta definición de redimir dice: dejar libre de carga una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a gravamen. Cuando hablamos de esto, alguna persona puede tener una deuda muy grande, ¿verdad? Y bueno, pues su casa está hipotecada, va a tener que salir de su casa, ¿verdad? Ya no va a ser su casa, ya no va a tener dónde vivir, dónde estar con sus hijos, con su esposa. Y pues es algo muy grave que una persona tenga que abandonar, dejar todo lo que en todo un transcurso de una vida logró a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pues hoy tiene que dejar todo eso porque esa casa está hipotecada. Pues dice aquí en esta tercera definición de redimir: dejar libre de carga una cosa hipotecada. Por ejemplo, esa casa, ¿verdad? Pues bueno, ya mira, puedes regresar a tu casa, pero es que ya no es mía, es que pues la tenía hipotecada y pues no pude cumplir. O sea, no que no quisiera. ¿Tú crees que una persona va a dejar perder su casa? Ahora imagínate que alguien lo redima, ¿verdad? Y que llega: mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagar tu deuda. ¿Cuánto debes? ¿Por cuánto? Y bueno, un costo muy grande que tenía esa casa habitación, y pues por medio de un préstamo, ¿verdad?, perdió toda su casa por ínfima cantidad, no lo que vale. Fuera, pues alguien eso la vendería mejor: oye, te vendo mi casa. ¿Cuánto vale tanto? Pues te doy tanto. No, aquí por una cantidad menor, ¿verdad?, la persona quedó en esa situación y alguien lo puede redimir, ¿verdad?, y dejar a esa persona en libertad. Entonces, por eso hoy el objetivo, entender que el Dios vivo y verdadero, pues quiere eso precisamente, ¿verdad? Ponernos en libertad. Si leemos nuevamente Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado, o sea, nos ha quitado de esa carga, nos ha librado, dice, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Cuando hablamos aquí que el Dios vivo y verdadero nos ha librado, ¿de qué? Del poderío de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho con eso? Dice aquí: nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, para que entiendas lo que Dios hace precisamente por un grupo de personas. Aquí está hablando un grupo de personas que estaban en esta condición. Y el Dios vivo, verdadero, los libró, dice aquí, ¿verdad? Dice: el cual nos ha librado. Ellos estaban en una condición así y Él los redimió precisamente, les dio libertad. ¿En qué condición estaban? Bajo la potestad, bajo el poderío de las tinieblas, y en lugar de que estuvieran en el poderío de las tinieblas, ahora los traslada, los cambia. ¿A quién? Al reino de su amado Hijo. Y luego dice la segunda parte, ¿verdad? Dice, si lo leemos,
dice la segunda parte, en quien tenemos redención. Él es precisamente, ¿verdad? Su Hijo amado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Por medio de su sangre. ¿Y cuál es el objetivo? El perdón de los pecados. Entonces estamos hablando de algo muy serio, personas que pueden estar así bajo el poderío, bajo la potestad, ¿verdad? De las tinieblas, y el Señor nos puede librar y trasladarnos al reino de los cielos. Por eso hoy tú tienes que entender, ¿verdad? De qué estás, por ejemplo, esclavizado, de qué poderío, ¿verdad? De las tinieblas estás sumergido para que te puedas sacar. Por ejemplo, alguien dice, no, yo estoy muy bien, yo no necesito. Bueno, cuando una persona dice eso, yo no necesito ser redimido, yo no necesito ser liberado, yo estoy muy bien, pues bueno, tendríamos que analizarlo. Por ejemplo, una persona que ha caído bajo el poderío, la influencia de la maldad, por ejemplo, en el tabaquismo. Muchas personas caen en el tabaquismo y no pueden salir, están esclavizados, están bajo el dominio. La persona quisiera, sabe y lee, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros y dice ahí, este producto puede producir cáncer. Hoy en día creo, no sé, dice que hoy sí puede, que produce cáncer. No es que puede, no. Este producto produce cáncer y puede producir la muerte. Bueno, cuando una persona se da cuenta, dice, ah, caray, esto es grave, voy a dejarlo, ¿verdad? La persona trata, la persona intenta de dejar, por ejemplo, ese vicio del cigarro, que es muy fuerte. Las personas batallan gran cantidad para poder salir de eso y no pueden. O sea, es como una deuda, tienen que estar pagando, comprar, no sé, una cajetilla, 2 cajetillas de cigarros al día, y la persona dice, yo voy a dejar esto. Bueno, muchas personas, al igual que en el alcoholismo, la persona empieza a beber muy poco, pero al rato está bajo el poderío, bajo la potestad de las tinieblas, y la persona tiene que ingerir. Oye, ¿por qué tomas? Pues por gusto, yo no necesito esto, el día que yo quiero, yo dejo. Inclusive personas que ya han caído gravemente en este vicio dicen que es una enfermedad. Y dicen, y ahora sí, ya no puedo, pero es una enfermedad porque tratan de salir de ahí y no pueden. Por eso solamente, ¿verdad? El Dios de los cielos dice que Él nos puede redimir, ¿verdad? Y trasladar, ¿verdad? Del poder, de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una persona puede quedar en libertad y algo así tan sencillo como poder dejar, ¿verdad? Ese vicio del cigarro. Por ejemplo, esa persona está bajo el poderío, la potestad, ¿verdad? De la influencia de lo que es el fumar, lo que es el tomar, digamos, por ejemplo, en drogas. Hay personas que caen en drogas, ¿verdad? Hablando precisamente de sustancias nocivas que ya no pueden dejar, como dicen hoy, ¿verdad? En los anuncios, ¿verdad? Que hablan sobre drogadicción. Las personas se enganchan y quedan amarradas ahí, ya no pueden salir. Pues esto es lo que hace precisamente, ¿verdad? Nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Que nos traslada, ¿verdad? De esa potestad que estábamos bajo el poderío, ¿verdad? De la influencia de la maldad, y ahora nos traslada al reino de su Hijo amado. Y así podremos hablar, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Vamos a decir, un padre de familia, y puede engancharse, puede quedar esclavizado, puede quedar amarrado cuando ve, por ejemplo, a otra mujer y cae en adulterio, y la persona ya no puede. La persona sabe, pero ¿cómo estoy cambiando a mis hijos? Por ejemplo, es esa buena impresión, ¿verdad?, que da un padre cuando llega su primer hijo. ¿Cómo voy a cambiar toda esta felicidad? La felicidad de tener a su esposa, a su hijo, otro hijo, para cambiarlos por una mujer. Pues la persona piensa y dice, no, esto no es correcto. Ya, pues bueno, voy a olvidarme de eso. No puede.
quedan esclavizados. Por ejemplo, una persona que queda esclavizada, ¿verdad? Que queda bajo la influencia, el poderío, ¿verdad? De las tinieblas, cuando cae en amargura, la persona desearía que se le olvidara, por ejemplo, algo que le hicieron. Puede ser algo muy sencillo, ya no le regresaron algo que prestó, le robaron, ¿verdad? Le mintieron y la persona queda así amarrada y se acuerda de aquella persona y con una amargura, con un rencor muy fuerte, quisiera ya dejar eso porque le hace daño. Por ejemplo, la persona pues va a dormir a gusto, tranquilo, tranquila, y llega y se acuesta y resulta de que no puede dormir. ¿Por qué? Porque se está acordando todo lo que le hicieron. Y la persona dice, yo quisiera dormir a gusto, quisiera dormir en paz, y no puede. Quedó bajo el poderío, bajo la potestad de las tinieblas. Pues el Dios vivo y verdadero precisamente nos redime, ¿verdad? Y nos traslada al reino de su Hijo amado. ¿De qué manera o de cuál manera? Por su sangre. Y esto nos lleva al perdón de los pecados. Por eso es importante, ¿verdad? Y podemos hablar de una manera muy simple de lo que significa el mandato que el Señor nos da. Id y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Por dónde? Por todo el mundo, porque es muy importante. Cuando hablamos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio aquí en Marcos 16:15, es que hay muchas personas que están en esta condición. Te puedo casi asegurar que el 99.99% de las personas están bajo la potestad, bajo el poderío de la influencia de las tinieblas, y la persona de alguna manera puede ser en adulterio o puede ser en fornicación. Hay personas, ¿verdad?, que caen en ese estado de pecado que no pueden salir. Dice, ¿por qué no buscas una mujer que te ame? O un hombre, porque hay mujeres así que caen en la fornicación. Y parece como si fuera así una ropa de vestir. Cada día quieren ponerse ropa diferente. Así también en la fornicación, quisieran fornicar cada día con una persona diferente. Y alguien le puede decir, oye, ¿por qué no buscas un hombre que te ame, un hombre que te respete, un hombre que te quiere? O en el caso, ¿verdad?, de un hombre, ¿por qué no buscas una mujer para que sea tu compañera de toda la vida, para que sea, como dice la Escritura, esa ayuda idónea? Y la persona dice, sí, un día voy a buscar, pero ahorita prefiero primero pues estar disfrutando, porque dicen que están disfrutando de la vida, pero no pueden salir. Y hay personas que llegan a una edad de la vejez y ¿qué pasó? Nunca se casaron, porque mira, esta piel, estos ojos empiezan, ahora sí como dicen, a perder su brillo, el pelo se empieza a caer y al rato la persona, ya un anciano, ¿y qué pasó? Pues es que nunca buscó una mujer para que fuera su compañera, para que fuera la ayuda idónea, y hoy está solo, así como dice el dicho del mundo, como un perrito, ¿verdad? Y le dicen, ¿y por qué nunca logró eso? Pues él decía que sí podía salir de eso. No, estaba bajo la potestad, bajo el poderío de las tinieblas, y no quiso acercarse a Jesús, que es la verdad, el camino y la vida, para que fuera trasladado a su reino. Hay personas que no quieren la cura, que no quieren el bienestar y prefieren estar en esa condición. Por eso, qué importante ir y predicar por todo el mundo, o sea, decirles a las personas que hay una oportunidad para que puedan ser trasladadas de ese poder de las tinieblas y trasladadas al reino de Dios. Y muchas personas pues no lo saben y pueden estar en esa condición. Por ejemplo, cuántas personas, ¿verdad?, en las mentiras, ¿verdad? Y no pueden estar un día sin decir una mentira. Haz la cuenta para que veas a ver en el día cuántas mentiras dices, porque muchas personas dicen, yo no miento. Pues ya desde ahí están mintiendo, ¿verdad? Porque si dicen mentiras, ponte a pensar y alguien puede decir, pues fueron 10. Pero alguien dice, pues no puedo ni contarlas porque son tan constantes, ¿verdad?, que no puedo salir de ahí. Por eso dice la Escritura y aquí que el Señor, ¿verdad?, nos libra de ese poder de las tinieblas y nos traslada
a su reino. Por eso vamos a entender cómo es que lo hace, porque dice, si lo leemos aquí nuevamente la escritura en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado. ¿Cómo fue que nos libró? ¿De qué? De la potestad de las tinieblas, y nos trasladó ¿dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo hizo esto? Dice, ¿en quién? O sea, en el Hijo, ¿en quién tenemos redención? Es el Hijo es el que nos libra, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su sangre. Y obtenemos que el perdón de los pecados. Cuando hablamos del perdón de los pecados, estamos hablando precisamente que una persona, por ejemplo, cuando roba, una persona cuando adultera, cuando fornica, pues trae consecuencias. El pecado trae consecuencias muy graves. Por ejemplo, una persona que decidió, ¿verdad?, por primera vez caer en esa influencia, en esa potestad, en ese poderío de las tinieblas, y ya no puede salir, por ejemplo, del tabaquismo, ya no puede salir del alcoholismo, ya no puede salir de la drogadicción, ya no puede salir del adulterio, de la fornicación. ¿Cuántas personas caen bajo la potestad, verdad, de las tinieblas y caen, por ejemplo, no sé, en asesinato, verdad, donde matan a personas? ¿Y cómo fue que caíste tan bajo? Y pues cayó así precisamente bajo el poderío, bajo la potestad de las tinieblas, y solamente en el Hijo amado, en Jesús, podemos tener redención, esto es libertad. Él es el que nos puede hacer libres y sacar de ese poder de las tinieblas y trasladarnos a su reino. Por eso en los cristianos de este tiempo que estamos leyendo dice, en el cual tenemos redención. Ellos estaban en esa condición y fueron liberados. ¿De qué te tiene que liberar a ti el Señor? Esa sería la primera pregunta. Porque si tú no te consideras que estás bajo el poderío, bajo la potestad de las tinieblas, pues vas a decir, yo no necesito. Así hay muchas personas que dicen, yo no necesito de Dios porque yo no estoy en esclavitud, yo no estoy bajo alguna potestad de las tinieblas. Y cuando los vemos, ¿verdad? Por ejemplo, oye, mira, estás triste, mira, estás enojado, mira, estás con rencor. Jesús te puede sacar de esa potestad, de ese poderío que hay de las tinieblas, y te puede trasladar a su reino. No, dice, pero yo no estoy mal, yo estoy bien. Las personas, bueno, sí estoy un poquito mal, pero no en esa condición. Que busquen, por ejemplo, dicen, al borrachito, ¿verdad?, al que se queda tirado en las calles, que vayan a buscar, por ejemplo, dicen, no, pues al drogadicto, o por ejemplo al asesino. Ese sí necesita, pero yo no soy tan malo, dirá alguien, yo no soy tan mala. Por eso hoy vamos a ver cómo solamente, como dice la Escritura, y lo vamos a leer, cómo es la manera que por su sangre, por la sangre de su Hijo podemos tener, dice, redención. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en el libro de Juan 8:32. Dice, y conocerán la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Lo pongo con letras azules, hablando precisamente de lo celestial, hablando de la deidad, hablando de Dios, hablando de Jesús, hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando una persona conozca la verdad, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dice, el que viene a mí encontrará paz, tranquilidad, amor. Por eso, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Jesús, estamos hablando que Él es el camino, que Él es la vida. Por eso dicen, cuando alguna persona conozca la verdad, ¿qué pasará? La verdad los hará, como dice, libre. Otra vez los va a redimir, van a tener redención por su sangre. ¿Y qué van a obtener? El perdón de los pecados. Porque cuando una persona, y vamos a hablarlo de perdón, pues se tiene que hacer una acción para que alguien pueda perdonar. Por ejemplo, una persona le puede decir a otra, te perdono, pero ¿de qué me perdonas? Pues no sé, pero así se dice. No, no. Por ejemplo, si una persona le hace un daño a otra
otra persona, por ejemplo, vamos a decir, le pidió prestado algo de dinero y no se lo paga, pues la persona se siente mal, dice, esta persona no puede pagarme, esta persona pues no tiene ni para comer, no tiene ni para sus hijos, ni para su familia, y todavía tiene esa deuda conmigo, y le puede decir, oye, te perdono. ¿De qué me perdonas? ¿De la ofensa que te hice, que no te he pagado? Exactamente, te perdono, ya no me debes nada. La persona queda en libertad, o sea, ha quedado libre de esa deuda que tenía. Por eso cuando dice aquí, cuando tú conozcas el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice aquí, conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer? Los va a hacer libre. Por eso tenemos que entender de qué te puede hacer libre a ti. ¿Cuál es el estado en el cual tú te encuentras? Por ejemplo, una persona se puede encontrar, ¿verdad?, bajo una deuda muy grande, por ejemplo, de dinero. Y pues bueno, los pastores corruptos, ¿verdad?, los pastores de la prosperidad que no buscan el bien de tu alma, pues dicen, mira, la verdad te va a hacer libre de esa deuda tan grande que tienes. Entonces, mira, Él puede multiplicar. Si tú tienes algo de dinero, pues mira, ofréceselo a Dios, que no es para Dios, ellos lo agarran porque lo roban, ¿verdad? Dice, y Dios te va a regresar, y piensan que Dios les va a pagar esa deuda de dinero que tienen. Hay muchas personas que, por ejemplo, no deben mucho, por ejemplo, pidieron prestado y resulta de que no pueden pagar esa deuda porque tienen muchos compromisos, que la leche de sus hijos, ¿verdad?, que el alimento de sus hijos, que el vestido de sus hijos, y dice, bueno, pues le debo tanto a un pariente, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi papá, pues no le puedo pagar. Bueno, después le pago, y tienen esa deuda. Cuando conocen la verdad, o sea, cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo, la verdad los hace libre. ¿Y de qué manera? Pues la persona no dice, no, pues ya no, ya esta deuda ya no la tengo. Por ejemplo, si le debían 100 pesos por poner cierta cantidad, dice, pues ya no le debo nada a mi papá, que le pedí prestado 100 pesos, ya no le debo nada. No, la persona sí está consciente de que debe ese dinero, pero como ahora ha sido libre, va y habla con la persona, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? No tengo ese dinero, dame oportunidad. La mejor intención que tengo es de pagarte. Mira, te voy a abonar 20 pesos. La próxima semana o la quincena que me paguen te doy otros 20 pesos. ¿Cómo es? Hasta que quede saldada la deuda. No es de que por obra, ahora sí como dicen, ¿verdad?, mágica, que el dinero cae del cielo. Aquí están los 100 pesos, ya te los pagué porque Dios me los dio. Mira, venía un billete volando del cielo y aquí está. No, la persona se hace responsable. Por ejemplo, conocí el caso de una persona, ¿verdad?, pues que sustraía, lo que es que robaba. Él trabajaba, ¿verdad?, en una tienda departamental, y pues él llevaba cosas pequeñas y las empezaba a sacar. Cuando él conoce la verdad, o sea, conoce a nuestro Señor Jesucristo, la persona dice, pues yo tengo que regresar lo que robé. Y bueno, ¿cómo le hacía? Pues sabía que se iba y decía, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Y fue y comentó, es que yo he estado sacando artículos aquí de esta tienda departamental, y le dice su jefe inmediato, ¿verdad? Pues casi la gran mayoría de los trabajadores hace esto, saca la otra, cosas que no se vean, ni se dan cuenta las personas. Por ejemplo, el dueño de esas tiendas departamentales tan grandes, ni cuenta se dan cuando les falta algo tan ínfimo, tan pequeño. Pero la persona, cuando conoce la verdad, dice, yo quiero terminar con esta deuda, y ya no lo vuelve a hacer nada, que esto es el arrepentimiento, lo que estamos predicando, ¿verdad? El mensaje que también predicó nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de arrepentimiento que también predicaron sus discípulos. Pedro, Pablo y todos los discípulos predicaron el arrepentimiento. Y cuando una persona está en estas condiciones, ¿verdad?, se le predica que debe dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Tiene que regresar precisamente lo que robó. Hay personas que, por ejemplo, son perdonadas por los dueños. Dicen, mira, me agradezco mucho, ¿verdad?, la honestidad que tienes, porque es muy difícil
que una persona que haya robado algo tan bueno, por ejemplo, en una tienda departamental, pues no sé, me llevé unas papitas que tienen un costo pues muy bajo y dijeran, pues, pero robar tan pequeño, pues alguien tendría que robar algo, pero es que las personas como la mentira están tan acostumbrados a mentir que se les hace algo muy pequeño, una mentira, y cuando una persona reconoce, pues es igual una mentira que llevó, por ejemplo, ¿verdad? Que por ejemplo, una mentira donde hacen que un matrimonio quede disuelto, por ejemplo, que puedan levantar un falso, que vieron al hombre, ¿verdad? Al esposo con una persona y levantan un falso y hacen que se separe esa familia, lo que causó una mentira, ¿verdad? Alguien puede decir una mentira, pero son mentiritas blancas. Cuando la persona se le predique el arrepentimiento, la persona queda en libertad. Precisamente cuando se le explica que se tiene que dejar de mentir, ¿verdad? Se tiene que dejar de robar, de cometer pecados y que solamente Jesús es el único que puede redimir, o sea, dejar en libertad, hacerte libre. Las personas, por ejemplo, a veces quedan libres de la hechicería. Por ejemplo, están buscando cada día, ¿verdad? En los horóscopos o le leen las cartas. A ver, ¿cómo va a ser mi día el día de hoy? ¿Voy a ser feliz el día de hoy? ¿O qué me va a pasar este día? Y empiezan a preguntar por todo. La persona cuando se da cuenta, ¿verdad? Que eso es adivinación, mejor él forja y él le pide, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, ayúdame en este día, quiero hacer las cosas rectas. Cuando la persona empieza a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la persona conoce a Jesús, pues la persona empieza a hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, dice ahí, no robarás, no adulterarás, no matarás, no fornicarás. Honra a tu padre y a tu madre. Pues la persona como conoce la verdad ha sido redimido, ha quedado en libertad de esa potestad de las tinieblas, donde no se sujeta a nadie. Dice, no, ahora voy a obedecer a mi padre, voy a obedecer a mi madre. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre. No dice ahí que si son buenos, que si son malos, yo los voy a honrar porque pues ellos me dieron la vida, porque ellos pues se hicieron lo que soy yo el día de hoy, ellos me alimentaron cuando yo no podía alimentarme solo. Entonces la persona empieza a quedar en libertad y no anda bajo la influencia, ¿verdad? ¿Y qué deparará el día de hoy? ¿Y dónde está la luna? ¿Y dónde está el sol? Porque a lo mejor este día va a pasar esto, va a pasar lo otro. Queda en libertad. Pero para eso, como dice la Escritura, necesita conocer que a la verdad. Y hablamos que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando alguien conoce a Jesús, es el único que puede hacer que una persona sea redimida, que una persona sea libre. Por ejemplo, pensaríamos que el venir tú a una reunión presencial en el lugar donde tenemos nuestras reuniones, dirías, pues si yo asisto a ese lugar, voy a quedar en libertad. No, yo te lo digo desde ahorita. Tú puedes estar recibiendo este tipo de enseñanzas y vas a seguir igual. Vas a seguir bajo la opresión, por ejemplo, de la mentira y vas a seguir de mentiroso, de mentirosa toda tu vida. Vas a tener, por ejemplo, una amargura y no nada más por escuchar o por venir con nosotros, vas a quedar en libertad. Ya se me acabó el rencor. No, ahí va a seguir y te vas a morir y vas a estar en los últimos respiros de tu vida y te vas a acordar de todo lo que te hicieron con una amargura muy fuerte. Por eso el único que puede hacer, que puede redimirte, que puede librarte, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el día que tú conozcas la verdad, porque hay muchas personas que dicen que conocen a Jesús. No, tienen conocimiento. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿conoces al presidente de nuestra nación? Y tú dirás, sí, lo conozco. Pues no, tienes el conocimiento. Por ejemplo, ¿sabes cuál es su alimento preferido? ¿Sabes a qué hora se acuesta? ¿Sabes a qué hora se levanta? El nombre de su esposa, el nombre de sus hijos. Muchas personas pueden tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero realmente no conocen a la persona. Así muchos dicen, no, yo sí conozco a Jesús,
¿verdad? Pero no, tienes conocimiento, un conocimiento mental de quién es. Por ejemplo, en estos días, sí, miren, él, por ejemplo, él murió y muchas películas en este tiempo, ¿verdad? Hoy que estamos recordando, ¿verdad? A nivel prácticamente mundial, ¿verdad? Lo que sucedió hace 2000 años y las personas pueden tener el conocimiento. Dicen, no, yo conozco. Es más, hasta los ateos, ¿verdad? Que no creen, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, que no creen en un Dios poderoso que nos puede librar de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de Dios, al reino de Jesús, al reino de los cielos. Aún ellos que no creen, ¿verdad? Saben, tienen conocimiento. Le podemos decir, oye, ¿has oído hablar tú de Jesús? Sí, yo conozco mucho de él, ¿verdad? Porque he estudiado para debatir, ¿verdad? Para decir, no, es que no es cierto. Por ejemplo, muchas personas pueden poner en entredicho, miren, pues dicen que él murió el viernes y luego resulta que resucita el sábado, que el sábado de gloria, pues en tradiciones, ¿verdad? Y lo dicen, ¿cómo es? Y dice que él iba a estar 3 días, así como estuvo Jonás en el vientre de ese pez, y que él también iba a estar así, pero no son 3 días. Y bueno, ellos empiezan a tener conocimiento de Jesús y empiezan a debatir todo esto, y aún tienen el conocimiento, pero tienen eso, un conocimiento intelectual, ¿verdad? Como alguien que sabe cuántos son 2 por 2, ¿verdad? Pero no pueden aplicar, por ejemplo, oye, si sabías que 2 por 2 son 4, ¿cómo fue que perdiste esos cuatro pesos? Por eso dice, conocerán cuando tú realmente conozcas a Jesús, y Jesús, que es la verdad, ¿qué va a pasar? Te va a hacer libre. Cada quien tiene que poner, ahorita tú empieza a reconvenir en tu vida de qué te va a hacer libre. Por ejemplo, muchos sí tendrán esos vicios tan fuertes, ¿verdad? Como el tabaco, como el alcohol, como la drogadicción, como el chisme, como el adulterio, la fornicación. Hay personas, ¿verdad?, que están bajo el poderío, bajo la potestad del maligno, y no pueden dejar, por ejemplo, la pornografía. Es que no puedo, es que estás bajo la potestad de las tinieblas. Pues mira, el Dios vivo y verdadero, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, puede redimir, puede tener redención para ti y trasladarte del reino de las tinieblas y de esa potestad tan fuerte donde las personas no pueden salir, y te puede trasladar al reino de su amado Hijo Jesús. Esto lo puede hacer cuando tú conozcas la verdad. Tú tienes nada más conocimiento de Jesús, pues no pasa. Por eso muchas personas se hacen inclusive hasta ateas. Pues es que no pasa nada. Yo quise conocer a Jesús y mis deudas todavía las tengo. Mira las deudas de las tiendas departamentales, ¿verdad? Donde van, y si tú no pagas ese primer mes, y van y te cobran, y si no paga esto le vamos a embargar, y empieza a haber una situación muy difícil, y las personas se hacen asateadas. No, pues es que nunca me sacó de esa deuda. Yo tenía una situación, por ejemplo, maridos, ¿verdad?, que ofenden a sus esposas y lo dicen, y Dios no me regresó a mi esposa. Pues la persona continuó de adúltero, de fornicario, ¿verdad? Y él quería que su esposa todavía tenerla ahí, la perdió para siempre. Por eso dice que solo cuando tú conozcas la verdad, cuando conozcas la verdad, entonces sí seréis, dice, libres. Bueno, cuando hablamos de esta verdad, tenemos que continuar, y lo que dice en Juan 8:31, un versículo atrás, esto lo hacemos precisamente para conocer todo el contexto, porque el Señor estaba y a quién le estaba diciendo, ¿verdad?, que iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libre. Por ejemplo, aquí podríamos hablar en aquel tiempo de la esclavitud. Y podrían decirle a un esclavo, mira, cuando tú conozcas la verdad y me conozcas a mí, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Vas a ser libre. Le estaba hablando a los esclavos, le estaba hablando a los drogadictos. Por eso tenemos que ir un versículo atrás para conocer el contexto. ¿A quién le está hablando? Le está hablando precisamente a un grupo de personas, y aquí lo vamos a leer. Un versículo atrás estábamos hablando de Juan
8:32, donde dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús, y aquí nos dice a quién, a los judíos que habían creído en él. No era un tipo de personas, por ejemplo, brujos, ¿verdad? No eran, por ejemplo, ateos, ¿verdad? Hay personas, pues, son ateas y creyeron en Jesús. No, ¿quién era? Los judíos, ¿verdad? Que habían creído precisamente en Jesús, porque se hablaba del Mesías, se hablaba del enviado, se hablaba del ungido de Dios que iba a venir, Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y Dios mismo, ¿verdad? Iba a restaurar todas las cosas, las iba a dejar en el estado que estaban. Entonces estaban esperando al Cristo, al Mesías, al ungido, y cuando veían que Jesús, ¿verdad? Que era el hijo del carpintero, de José, que era el hijo de María, que sus hermanos, sus hermanas estaban entre ellos, cuando lo vieron, dice, pues, ¿cómo este va a ser el Mesías? ¿Cómo Jesús, verdad? Que jugamos con él a la tierra, a los brincos, a las carreras, va a ser el Mesías, el ungido, el Cristo. Pues en ese entonces, cuando empezó a ver precisamente por las señales que él hacía, porque él hizo muchas cosas, por ejemplo, dio de comer a muchas personas, multiplicó los panes, multiplicó los peces y les dio de comer a todas las personas, ¿verdad? Entonces cuando veían esto no es de un hombre, ¿verdad? Cuando veían, por ejemplo, cómo daba vista a los ciegos, a lo mejor aquel jovencito que lo conocieron a Jesús, pero ¿cómo ahora? Y cuando lo ven, por ejemplo, que levantaba a los paralíticos, pues muchos, ahora sí, por eso dice aquí, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Cuando veían, por ejemplo, como a los leprosos, que era una enfermedad incurable, ¿verdad? Y que Jesús los sanaba, quedaban limpios con su piel tersa, así como de un niño, ¿verdad? Como de una doncella joven. Y decían, ¿cómo es posible que este hombre, ¿verdad? Siendo el hijo de José, que siendo el hijo de María, que sus hermanos, que sus hermanas están con nosotros, llevara a todo este tipo de señales? Podían escuchar cómo, por ejemplo, él podía hablarle a la tempestad, al viento, a la lluvia y decir, cálmate, serénate, tranquilo. Y se calmaba. Podrá hacer muchas cosas, pero que hasta el viento y las tempestades le hagan caso. Por eso era un tipo de personas que ya había creído en Jesús, que decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a las tempestades le diga, cálmate? ¿Cómo es posible que los mismos demonios se sujetaran? ¿Verdad? Y les decía, cuando una persona estaba bajo la potestad, bajo el dominio, ¿verdad?, de las tinieblas, y llegaba Jesús y sacaba a los demonios de las personas. ¿Has visto así a muchas personas que están endemoniadas? Tú las ves y su mirada se le ve así, ¿verdad?, de maldad, porque están bajo el poderío, bajo la potestad del maligno. A las personas dice, pero ¿cómo esta persona tiene tanta maldad? ¿De dónde sacó? Pues porque está bajo la potestad, bajo el dominio. Y viene Jesús y cuando veían esto, creían en él. Pues él estaba hablando precisamente a este grupo de personas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra. Cuando está hablando de permanecer en la palabra de Dios, es precisamente lo que él dice. Por ejemplo, donde dice, no robarás, si tú permaneces así y no robas, dice, serás verdaderamente mis discípulos. Si tú continúas, por ejemplo, una persona, por eso aquí podemos ver quién está bajo la esclavitud, quién está bajo el dominio. Por ejemplo, si tú conoces los 10 mandamientos, ¿verdad? Y fallas por decir en 9, pues tú dices claritamente, estoy bien mal, no obedezco los mandamientos. ¿Cuál es el único mandamiento que tú llevas a cabo y hace la persona? No, creo que ninguno. Yo decía que uno, que honraba a mi padre y a mi madre. Pues bueno, muchos dicen, bueno, el que sí, yo sí dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo te pregunto, ¿lo amas así de esa manera?
¿Y por qué actúas como si no lo amaras con todo tu corazón? Una persona que dice que ama a Dios con todo su corazón, no está hablando que va a sacar su corazón así como los aztecas, ¿verdad? Él va a sacar el corazón de su hija y se lo va a dar a Dios. Yo lo amo con todo corazón. No, o sea, que entregas toda tu vida por Jesús. Vemos a grandes hombres, por ejemplo, ¿verdad? Que entregaron su vida, dedicaron toda su vida ¿a qué? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él los hizo libre y ellos ahora sí amaron a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No quiere decir como las fuerzas así como las de Sansón, no, con las fuerzas que tienes tú. Por ejemplo, una persona de 80 años dice, no, pues yo para qué sirvo. Pues así es como debes de amar a Dios, con las fuerzas que tú tienes. Por ejemplo, yo mis piernas ya no me pueden sostener, mis piernas ya no puedo ni caminar. Entonces va a decir, yo no lo puedo amar. Pues sí, lo vas a amar con las fuerzas que tienes, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad? Precisamente de que estas personas que decían que creían en Jesús, nosotros sí creemos. Y por eso el Señor, ¿verdad? Les dice a esos judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Si una persona no permanezca, no que diga, porque muchas personas se pueden saber los 10 mandamientos de memoria, tienen una memoria excelente y te pueden narrar, este es el primero, este es el séptimo, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Cuando empiezan a aprenderse las tablas de multiplicar, se las saben de corridito, pero ya si tú les preguntas una cepa, ay, no, es que yo me la sé así de corridito. Y ellos también se lo saben así y uno les empieza a decir, ¿verdad? A ver cuáles son los que guardas. ¿Y realmente los guardas? ¿O nada más te lo sabes? Es un conocimiento intelectual nada más. Tienes el saber, el conocer cuáles son, pero no los llevas a cabo. Y era lo que les decía nuestro Señor Jesucristo a esas personas que decían que lo conocían, que decían que lo amaban, que decían que lo seguían, pero no guardaban sus mandamientos. Pues dice aquí, no robarás, y ellos robaban, no mentirás y mentían. Entonces dice, mira, el día, ahora sí, el versículo siguiente, ¿verdad? Dice, y conocerás la verdad, Juan 8:32, y cuando conozcas la verdad, dice, serás libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿cómo te va a hacer libre? Por eso hoy que estamos recordando en estos días, la pasión, como dicen mucho, la pasión de Cristo, o sea, lo que Él padeció. Porque dice aquí, si lo leemos nuevamente, ¿verdad? En un principio dice, en quien tenemos redención por su sangre. Fue por su sangre. Entonces, hoy que estamos recordando en estos días, muchas personas se ponen a ver películas cristianas. Y ya viste sí, cada año yo veo todo ese tipo de películas y empiezan a ver precisamente, ¿verdad? En escenas como la sangre corría cuando ponían esa corona de espinas, ¿verdad?, sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen el conocimiento. O sea, si conocen, tú les preguntas, a ver, ¿cuántos latigazos le dieron a Jesús? Y muchas personas hasta pueden decir, mira, pues fueron 40 menos 1, porque los judíos solamente podían dar 39 latigazos. Pero si tú ves películas, se pasan, ¿verdad? Y dejan la espalda, o sea, como si le hubieran dado 1000 latigazos. Pues tiene nada más un conocimiento porque son escenas de películas. Por eso dicen, quien tenemos redención por su sangre. ¿Sabías lo que cuesta, el precio precisamente para que tú puedas tener libertad? Así de sencillo, de dejar de decir mentiras. No, yo el día que quiera puedo dejar de decir mentiras. A ver, pues intentes como el alcohólico. Oye, ¿por qué tomas? Es una bebida de bajo contenido de alcohol. Yo la puedo dejar en el momento que quiera, la tomo para refrescarme. Hoy con el calor, ¿verdad? Una cervecita con la comida es muy buena. Oye, ¿por qué no lo dejas? No, yo puedo dejarla cuando quiero. Pues ya déjala desde ahorita y ya no vuelvas, que ese es el arrepentimiento.
dejar de hacer lo malo y ya no volverlo a hacer. Porque una persona que continúa en la práctica de un solo pecado, por ejemplo, dice una mentira y al año siguiente vuelve a decir otra mentira, la persona no ha abandonado el pecado, sigue en la práctica del pecado, pero ¿sabes lo que puede costar? Lo que costó precisamente que tú puedas ser libre de eso, de una mentirita. Así de sencillo. ¿Cuánto cuesta? Pues como es una mentirita, cuesta muy poco. Por ejemplo, un asesino, ¿verdad? Conocí el caso una vez en información, ¿verdad? De una persona que tenía, no sé, apenas si acaso todavía ni cumplía los 20 años, 19 años y ya había asesinado a 200 personas. Por ejemplo, se le podría decir, bueno, pues esa persona, el precio de sangre, ¿verdad? El precio, cuál la sangre que derramó Jesús, pues sí vale la pena porque él mató a 200 personas. Pero, por ejemplo, una persona que dijo una mentirita, por ejemplo, le fueron a cobrar, ¿verdad? Y luego le manda y le dice a su hijo, dile que no estoy. O sea, ya está mintiendo tanto a su hijo, ¿verdad? Porque el hijo le puede decir, oye mamá, pero sí estás. ¿Qué tal que llegue el hijo y le diga al cobrador, dice mi mamá que no está, lo está haciendo también a él participar? Entonces la persona dice, ¿cómo es algo tan sencillo? Pues esto como que no vale la pena, ¿verdad? Que Jesús haya derramado su sangre. No sé, para una persona, imagínate, por ejemplo, una persona que trabaja en el narcotráfico y que empieza a envenenar no a uno, a dos, a tres, a miles de personas. Personas que mueren, ¿verdad? Personas que asesinan, personas que se suicidan porque cayeron precisamente, como dicen, se enganchan en esa droga tan fuerte. Y a cuántas personas, ¿verdad? Condujo a la muerte, a cuántas personas llevó a la potestad de las tinieblas y las sumergió ahí, las esclavizó, las amarró ahí para que estuvieran siempre y dirán, pues aquella persona sí va a tener buena redención, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? El perdón de los pecados. Que se pudiera decir, pues se le va a perdonar a esta persona una mentirita que dijo, un enojo, se enojó, pero es que pasó una mosca y le molestó, ¿verdad? El zumbido se escuchó en su oreja y la persona se molestó tanto, se le va a perdonar eso. Pero por eso Jesús derramó toda su sangre y pone en una balanza, no, pues al que es si un asesino serial, a él sí, pues sí se le va a redimir, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sabías tú, por ejemplo, en las películas hoy podemos ver la corona, ¿verdad? Cómo se le encajan y hasta se ve como si fuera real. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le daban un golpe y se burlaban de él. A ver, tú que eres profeta, tú que todo lo sabes, a ver, dinos quién te pegó, ¿verdad? Porque en cierta ocasión él dijo, ¿quién me tocó? Porque sentí que salió poder de mí, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo vamos a saber? Decían los discípulos en medio de tanta gente que lo oprimía, ¿verdad? Que estaba alrededor. Dice, ¿cómo nos preguntas quién me tocó? Si tú que sentiste no te diste cuenta quién fue, ¿cómo nosotros vamos a saber quién te tocó? Pues el Señor Jesús sabe todo lo que tú has hecho. Él conoce de qué te puede redimir, de qué te puede hacer libre. Porque así como tú dirás, pues es una mentirita, yo no necesito. El que sí necesita, mira, aquella persona que anda en la prostitución, dirá una mujer, ¿verdad? Que vive en su casa, que atiende muy bien a su esposo, a sus hijos, que les da de comer, que les lava la ropa, que está al pendiente de todo. Dice, pero a mí de qué me tiene que redimir, de qué me tiene que hacer libre, de qué me tiene que perdonar. Por eso el arrepentimiento es para todos. El Señor Jesús dice en su palabra, ¿verdad? Y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque dirán que hay muchas personas que no tienen de qué arrepentirse. No, aquí dice que todos, llámese quien se llame, se tiene que arrepentir. Seas tú el hombre más pulcro, el hombre más decente, por ejemplo, puedes tener testimonio. Y si hay personas que nunca han dicho, nunca ha salido de su boca una mala palabra, una mala razón, un maldecir, pues esta persona, pues no, ella no necesita perdón porque esta persona nunca se ha embriagado, no sabe lo que es él, ahora sí como dicen,
a lo que sabe el alcohol. Esta persona nunca ha fumado, nunca. Hay personas, bueno, yo un día le di una fumadita, ya pueden decir, bueno, pues tienes que ser perdonada, pero hay personas así que dicen, no, esta persona es muy bueno, pregúntale a las esposas, a su madre, es el marido ejemplar, es un padre ejemplar. Pues este tipo de personas necesitan arrepentirse, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, y por eso dice, y conocerán la verdad. Cuando tú conozcas a Jesús, dice, y la verdad os hará libre. ¿Cómo fue que el Señor puede hacer todo esto? Precisamente Él tuvo que padecer, el justo por los injustos. Lo que tú tenías que estar pagando, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Él tuvo que subir a una cruz, pero antes de eso sufrió burlas. Le pusieron, ¿verdad?, vestidos reales, ¿verdad?, para que pareciera, pues Él es el rey de los judíos, pues pónganle, ¿verdad?, un vestido de una alteza, de un rey, y se burlaban de Él y se inclinaban ante Él y decían, salve, rey de los judíos. Tenían el conocimiento. Oye, estás conociendo a Jesús. Dice que el que conozca a Jesús, o sea, el que conozca la verdad, será libre. Otra vez, un conocimiento nada más intelectual. Hay personas, teólogos, que pueden decirte todo de Jesús. Mira, Él hizo esto y luego fue llevado a tal parte. Todo. Tienen un conocimiento intelectual, pero no lo conocen en sí, porque no son libres. ¿Cómo te digo que no conocen a Jesús? Si tú sigues practicando el día de hoy, aunque sea así, un pecadito, como dicen, un pecadito pequeñito, chiquitito, un pecadito chiquitito, tú no has conocido a Jesús. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que peca no ha conocido ni le ha visto a Jesús. El que dice que está en la luz, o sea que está en Jesús y practica el pecado, está en tinieblas, está bajo el poderío, está bajo la potestad del maligno de las tinieblas. Por eso una persona, para conocer a Jesús, pues puedes entender cómo Él subió a la cruz, y cuando estaba en la cruz clamó y dijo, Elí, Elí lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y puedes tener todo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Y pues es que muchos le decían, es que le habla Elías. Y no, ¿verdad? Tú puedes tener todo ese conocimiento. Mira, ahorita, por ejemplo, va a dar el último suspiro y va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, y entregó el espíritu. Y puedes tener todo ese conocimiento, pero tú no has conocido si tú sigues en la práctica del pecado. Y cuando hablo del pecado, puede ser 1,000,000 de pecados o un solo pecado, una mentirita, un enojo, una codicia, porque alguien, pues cómo podemos, no, yo nunca he visto, pero sus ojos son codiciosos para el dinero, para los bienes de otra persona, el codiciar con sus ojos a la mujer, ¿verdad?, de su hermano, de su vecino, de su amigo, y está codiciando y alguien a lo mejor lo nota, porque la persona no está viendo, a ver qué acción hace, ¿verdad? Como los psicólogos, ¿verdad?, que ven la reacción de los ojos, que ven si se puso colorado, que ven si le temblaron los ojos, si se movió la ceja, muchas cosas de esas, si agachó los ojos, está mintiendo, no, la persona no puede percibirse de esos pecados, ¿verdad?, que son ocultos. Por ejemplo, ¿cuánta codicia tiene una persona? Por ejemplo, ¿qué calidad de amargura, verdad? Pues no, la persona puede tener una amargura muy grande y estar sonriendo delante de los demás, porque es aparte una persona con hipocresía, una doble moral. La persona se ve muy bien de otras personas, pero tiene una amargura muy fuerte en su corazón. Por eso conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, tú puedes hoy recordar en estos días la pasión de Cristo. Puedes recordar, ¿verdad?, cómo en lugar de agua le dieron vinagre. Todo lo puedes conocer muy bien. Cómo era día de reposo y para no dejarlo en día de reposo lo bajaron ese mismo día, ¿verdad?, para que no quedara, para no cometer pecado el pueblo judío, porque eran judíos. Dice, no, es que en día de reposo ni se compra ni se vende.
ni se trabaja, dice, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus criados, ni tu buey, ni tu asno. Bueno, ellos sabían eso y puedes tener todo ese tipo de conocimiento. Puedes saber que resucitó al tercer día, un conocimiento mental nada más. Pero tú no lo conoces. Hoy tú necesitas abandonar el pecado. Necesitas arrepentirte del pecado para que puedas conocer. Porque una persona que sigue en la práctica del pecado, jamás, te lo digo yo, y lo dice la Escritura, por eso te lo digo, no vas a conocer a Jesús de la manera que Él dice. Cuando tú lo conozcas, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cierra tus ojos. Padre, yo te agradezco por estas palabras hoy recordando en estos tiempos. ¿Cuánta película puede ejemplificar tu pasión, lo que tú hiciste en la cruz? Inclusive tu nacimiento, inclusive cómo fuiste de joven, esos 3 años y medio aproximadamente, donde tú hiciste muchas cosas, donde diste vista a los ciegos, donde levantaste a los paralíticos, donde a los sordos los hiciste que escucharan, donde hiciste precisamente que esa piel de los leprosos, ¿verdad?, quedara totalmente así como la de un niño. Pueden tener todo ese conocimiento, pero no te conocen a ti, porque dice tu palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso, para cada persona que no te ha conocido, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que te muestres así como te mostraste en mi caso y en el caso de muchos de mis hermanos, con mucho amor, y nos trasladaste de ese poderío en el cual estábamos, de esa potestad de las tinieblas, y nos trasladaste hoy a tu reino. Damos muchas gracias y quisiéramos que el mayor número de personas fuera trasladado precisamente de esa potestad de las tinieblas y fuera trasladado hoy al reino tuyo. Señor Jesús, yo te agradezco por estas palabras. Mira, pues es un mensaje sencillo, pero lo más importante es que te conozcan a ti. Si ellos logran conocerte a ti, pues mira, este mensaje quedaría simplemente como eso, un mensaje para que te puedan conocer, porque tú eres el dador de vida, tú eres el dador de amor, tú eres el dador del perdón de los pecados, que es el objetivo. Esos pecados van a quedar borrados para siempre. Toda esa maldad que cuando estuvieron bajo la potestad de las tinieblas va a ser olvidada. Ya nadie se va a olvidar de esas cosas tan turbias, tan malas que hicieron en todo ese tiempo, y ahora van a ser trasladados al reino de Dios, al reino de los cielos, a tu reino, Señor Jesucristo. Yo te agradezco todo esto en el nombre, como dice la palabra, de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, por último, para aquellas personas que quisieran comunicarse con nosotros, temas de la Biblia @hotmail, un correo electrónico, un teléfono de WhatsApp solamente para recibir mensajes, 618-159-7405, y nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor no lo permite, si el Señor nos da la salud, si el Señor no viene antes en su segunda venida, nos vemos la próxima semana. Que el Señor Jesús los bendiga a cada uno y pues puedan conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Temas de la Biblia.